Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Un saludo muy especial el día de hoy, un día que es de celebración para todos en este mes de mayo, que es el Día de las Madres en nuestro país. Y nuestro programa Discapacidad en Acción pues no se quiere quedar atrás, porque queremos hacer precisamente una conmemoración muy especial a tantas mamás que a través de los años han venido haciendo un ejercicio precisamente de inclusión con muchos de sus hijos que tienen algún tipo de discapacidad. Les habla Olga Lucía Santamaría Pinzón. Soy directora de la Fundación FANDI, miembro de la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad, y en este momento pues tengo el honor de poder llevar a ustedes las palabras y todas las entrevistas que se han venido haciendo a través de la misma población con discapacidad a través de este proceso de inclusión. Entonces, bienvenidos todos. Hoy va a ser un día de muchos aprendizajes y enseñanzas, porque precisamente queremos que las mamás, sobre todo, y las mujeres con discapacidad se sientan representadas. Por eso tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Es un gusto para nosotros tener a Laura Mantilla Patiño. Laurita, como le solemos decir, está hoy acompañándonos y precisamente a través de la voz de ella vamos a conocer un poquito más de la historia y de ese día a día que puede tener una mamá que tiene un niño con discapacidad, y todos esos retos, todas esas barreras que hay que llevar para que precisamente hagamos de una ciudad, de un país más inclusivo, más tolerante, con una mayor capacidad de eliminar cualquier diferencia que se pueda encontrar para generar participación. Entonces, Laurita, bienvenida. Olguita, muchas gracias, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias, Laurita. Bueno, quiero que nos cuentes un poquito quién eres, aquí a la amable audiencia, para que se tenga un contexto de por qué estás acá. Bueno, me presento, mi nombre es Laura Jimena Mantilla Patiño, soy una mujer, madre, cabeza de familia, con 2 hijos, uno que se llama Santiago y otro que se llama Ian, un hijo con discapacidad, un hijo sin discapacidad. Vivo como el cuento, los 2 lados de la moneda, ¿no? Entonces, en el tema que vamos a tratar, que es el tema de la discapacidad, pues soy una madre que se caracteriza por luchar por los derechos de mi hijo, que es lo que debemos hacer como todas las madres o cuidadores en general, por nuestros hijos, y pues nunca limitando a mi hijo, sino viéndolo como una persona sin discapacidad y viéndolo como un sujeto de derecho siempre. Eso quiere decir, Laurita, que bueno, ¿quién es el mayor, Laurita? ¿Santiago? Sí. Bueno, entonces te tocó vivir lo que nosotros decimos ser primíparos. y también pues soy madre, Laurita, tengo 2 hijos. Mi hijo mayor tiene ya 24 años y ya es médico, y mi hija menor tiene 17 años, y definitivamente cuando uno tiene un hijo al comienzo de la vida, pues uno es muy sobreprotector, no se sabe realmente cómo actuar ante las diferentes circunstancias. ¿Qué edad tiene Santiago? 12 años. 12 años, sí. ¿Y cómo te fue con él en esa crianza? Pues gracias a Dios muy bien. Santiago es un niño increíble, es muy tranquilo, muy pasivo, él muy obediente. Sí, es un hijo que realmente pues me siento muy orgullosa de él. Perfecto. ¿Y a qué edad entonces llegó Ian? Bueno, después de que Santiago tenía 6 años, llega Ian, llega en un embarazo, pues relativamente veníamos bien hasta que tenía casi 8 meses y pues se complicó, y mi hijo nace de 8 meses, que es un mes donde
pues para todos es cierto que casi nunca se salvan estos niños, ¿no? Que todo el mundo dice como de 6, 7 meses, pero de 8 no se salvan. Sí. Y pues él nace con muchas dificultades respiratorias, él tuvo una parálisis en cuerda, convulsionó, hizo una microhemorragia cerebral y una hipoxia, estuvo intubado 4 veces. Salimos de la clínica realmente con un diagnóstico no muy bueno, ¿sí? Pues la esperanza que yo tenía era que mi hijo, pues con la ayuda de Dios saliera adelante, pero realmente lo que me dijeron era que no se podía. Pero gracias a Dios, pues yo siempre he sido muy positiva y siempre le he metido como la ficha a las cosas y no fue la excepción con mi hijo. Le metí muchas ganas y pues empezamos un proceso terapéutico duro, todos los días lo llevé a terapia de cuerda porque mi hijo, pues salimos de la clínica tomando leche de fórmula con un espesante porque mi hijo pues se podía broncoaspirar. Ajá. Hasta después de un mes es que ya le hacen un examen y queda bien. Empezó el proceso terapéutico, como te decía, y después de 8 meses y medio, casi 9, mi hijo empezó a gatear. Entonces ya vimos que la cosa iba avanzando, le seguimos las terapias duro y mi hijo caminó a los 16 meses. Gracias a Dios, pues hemos llevado como este proceso, pues porque lastimosamente en Colombia, pues si uno tiene los medios puede hacer muchas cosas y gracias a Dios cuento con una familia que ha sido mi apoyo económicamente y pues emocionalmente, porque eso también es muy importante. Sí, Laurita, tienes toda la razón, porque creo que uno cuando está en embarazo, pues siempre su deseo es que todo salga bien, que el niño nazca bien, que pues como que esa experiencia que uno tuvo de pronto con el primer hijo sea igual con el segundo. Incluso una vez dice, no, ya con el segundo es más fácil, porque ya pasé la primera. Pero en este caso pues te llegó la sorpresa, y fue una sorpresa porque fue precisamente en el momento prácticamente del parto, 8mesino, que empiezan a haber una serie de complicaciones, y estas complicaciones pues nadie las espera. Claro. Y es ahí donde viene el impacto, ¿sí? El primer impacto como mamá, de decir, bueno, ¿qué está pasando? Y de no querer que pase pues nada negativo. Te cuento que yo también fui 8mesina. Ahorita que me hablas de eso. Y mi mamá me cuenta que ella también tuvo que pasar unas circunstancias muy duras. Igual también estuve como que 1 mes o 2 meses en unidad de cuidados intensivos, y gracias a Dios pues se superó, ¿sí? Pero en el caso de lo que tú me cuentas, la superación tuvo que ser más allá, porque has tenido que entrar con tu hijo a un proceso de rehabilitación inmediato. Exactamente. Ese inmediato es tan importante. Para toda la audiencia, pues mi profesión de base es fisioterapeuta, y como tal pues he tenido la experiencia de trabajar con muchas mamás y niños que tienen discapacidad desde la Fundación FANDI, y precisamente el primer momento es ese, cuando sabemos que nació el niño. Muchas mamás desafortunadamente no tienen ni el apoyo que tú lograste, ni emocional ni económico, y a veces también no dan con los mejores profesionales en el área de la salud, y muchas veces lamentablemente le dicen a la mamá, señora, su hijo va a tener discapacidad para toda la vida, usted tiene que resignarse, lléveselo para su casa, dele de comer, vístalo y espere que Dios se acuerde de él. Exactamente eso me dijeron a mí. ¿Sí? Sí. Y eso es muy duro, Laurita. Sí, a mí me dijeron que yo iba a tener un bebé para toda la vida. Así me dijo, varios doctores me decían, no, pues mira a ver hasta dónde es capaz de llegar, mire a ver cómo va a ser, o sea, imagínate que yo lo pude cargar después de 19 días, y yo no creo que uno lo que más anhela es tener a su hijo en los brazos. Ajá. Yo la primera noche mi hijo nace y yo no lo volví a ver, yo solamente lo vi y lo vi morado. Claro. Se lo llevaron y yo lo vi hasta el siguiente día. Y yo me acuerdo cuando yo vi a mi hijo intubado y que lo vi convulsionar todo un día, a mi hijo le tuvieron que inducir un paro cardiorrespiratorio para que dejara de convulsionar. Y yo lo vi así y yo le dije a Dios que Él nunca hace las cosas a medias. Yo le dije, Dios, tú eres un Dios demasiado bueno y misericordioso, y tú vas a hacer que mi hijo salga adelante. Y lo digo como con lágrimas en mis ojos, porque es un momento que yo sé que muchas mamás que tal vez nos están escuchando
pierden las esperanzas, Sí. pierden la fuerza, pierden las ganas, pierden todo, y pues al contrario, yo creo que uno, entre más le pongan límites, uno más dice, no, por Sí. ahí no es, vamos a hacerle y Ujú. vamos a darle duro y vamos a hacer las cosas, porque para Dios no hay nada imposible, primero que todo, ¿no? Sí, señora. Y lo que esté en el alcance de uno como papá, como cuidador, siempre hacerlo. Yo creo que en eso está la verdadera rehabilitación de los hijos, no en lo que diga el médico, no en lo que diga el terapeuta o el profesional, sino lo que uno como padre haga por él, porque realmente ahí es donde se basa todo. El papá Exactamente. en sus manos tienes como un lienzo y usted verá así qué hace de ese lienzo. Si usted dice, no, qué pereza ir a terapia, qué pereza, todos los días me tocaba al principio que mi hermana me acompañara porque era demasiado indefenso mi hijo, o sea, él se veía tan frágil que decíamos, no, qué tal que yo vaya sola en el carro y que pase algo como paro. Entonces mi hermana me acompañaba. Llegó un momento que ya yo le dije, no, yo soy capaz ya de ir solo porque yo lo veía y ya decía, no, vamos. Y yo soy testimonio y doy fe de que en esta vida todo se puede, o sea, nosotros somos los que realmente limitamos a nuestros hijos y lo que colocamos como primero la discapacidad antes de la persona, y nunca debe ser así. Siempre verlo como un sujeto de derecho y siempre ver a nuestros hijos como personas capaces. Sí. Eso es fundamental. Totalmente de acuerdo, Laurita. Y lo que tú dices es la base de que empecemos a hacer un cambio frente a lo que son los niños con discapacidad. Así es. ¿Por qué? Porque es que he visto llegar mamás con sus niños en brazos, pero niños que ya no son niños, o sea, ya tienen hasta 15 años y nunca tuvieron un proceso de rehabilitación. Nunca la mamá se dio por enterada qué era lo que podía hacer con su hijo día a día. Siempre la mamá estuvo casi que esperando lo que el médico le había dicho, ¿no? Cuando Dios se lleva a su hijo. Y ahí es donde está el gran error, porque entonces pensamos que ese niño, que es una persona, no es una persona, sino es un problema. Y cuando nosotros vemos a nuestros hijos como un problema, pues realmente se van a convertir en un problema. Como una carga. Y como una carga, con o sin discapacidad. O sea, uno siempre que si va a identificar a su hijo desde ese punto de vista y se cierra y no empieza a buscar alternativas, no empieza a aprender, no empieza a realizar actividades diferentes, pues no vamos a hacer cambios. Por eso la invitación a hoy es para todas las mamás y para todos los que nos escuchan, es que precisamente tener un niño es un reto, ¿sí? Con o sin discapacidad. Y considero que cuando tenemos un niño con discapacidad, pues es un doble reto, pero es precisamente para sacar adelante a esa persona con todo lo que ella tiene y que pueda hacerlo. Siendo fisioterapeuta, Laurita, pasa otro, digamos, mito que las mamás también tienen, pero también lo tiene la población en general, y es cuando se hace la terapia, ¿sí? Casi que se piensa que llevar al niño a la terapia es para que no lo vuelvan normal. Esa es la palabra que se suele usar, ¿sí? Y es un gran error. Eso es como, desafortunadamente también en la parte de salud, muchos años, el tema de las terapias era, venga su hijo, uno se encerraba en el consultorio con el niño, pasaban 15, 20, 30 minutos, se abría la puerta, se entregaba el niño a la mamá y ya. Chao. Y la mamá, y chao. Y la mamá casi que uno veía que miraba al niño a ver si el niño había entrado sin caminar y salía caminando. Se había entrado sin hablar y salía hablando. O sea, como esperando un milagro, pero un milagro no de los reales milagros, sino como que el terapeuta iba a transformar su hijo en 20 minutos, donde eso no es así, donde realmente es un trabajo articulado y la obligación de nosotros los terapeutas es precisamente enseñar al papá, a la mamá, a la familia, porque son los principales terapeutas. Exacto. Son los que están 24 horas con su hijo. Nosotros estamos media hora y tenemos es que enseñar, explicar qué es lo que tienes que hacer en casa. Mantén a tu hijo sentado, no lo deja acostado todo el día, realízale ejercicios, háblale, siéntalo a jugar con los demás niños, con sus hermanos, que él forme parte de esa estructura dentro del ámbito familiar. Es que yo pienso que desde ahí empieza la verdadera inclusión. O sea, si nosotros no incluimos a nuestro hijo o nuestra hija con discapacidad, nuestro núcleo familiar o en cualquier reunión familiar, en lo que sea, pues
¿qué esperamos que el mundo haga con nuestro hijo? Pues que lo excluya. Realmente ahí es donde se basa todo, en la familia. Exactamente, y de ahí partimos, y ahí es donde tenemos que aprender. Entonces, para todos, no podemos pensar que estar esperando un niño que puede tener una posible discapacidad sea un problema. Por el contrario, pienso que debemos es esperar preparados, capacitados para poderle brindar a ese niño toda la posibilidad de desarrollarse con lo que es él. No estamos buscando cambiarlos, no estamos buscando que sean otros, no estamos buscando que tiene que aprender a caminar, no. Por ejemplo, puede ser usuario de una silla de ruedas y ser totalmente brillante y desempeñarse en lo que él desee. Sí. Entonces, cuando nosotros vivimos como inconformes, ¿no? Porque es que en este mundo también nos enseñaron un tema de que es que todos somos iguales, pero iguales en el sentido de que si somos mujeres, todas tenemos que ser 90, 60, 90. Si son hombres, todos tienen que ser acuerpados y etcétera, etcétera. Nos han enseñado una rara normalidad y con los niños pasa lo mismo. O sea, todos los niños tienen que ser igual de juiciosos, todos los niños se tienen que sentar, todos los niños tienen que respetar las mismas normas. No, o sea, ¿dónde está la individualidad de los niños? Y eso hoy en día lo estamos viendo pues con mayor... O sea, como que realmente lo estamos visibilizando, porque los niños de hoy no son iguales a nosotros. No, a nosotros, claramente. A nosotros nos sentaban y el papá se ponía bravo y le decía, quédese quieto y uno en la no casa se movía. arreglamos. Ahora ya no es así. No. ¿Y ahora entonces qué hace ella? Bueno, este momento. En este momento Ian va al jardín, está en jardín, porque como el año pasado pues perdimos clases, entonces le dije como no, hágale la evaluación y lo que ustedes consideren está bien, yo no tengo afán de que mi hijo salga porque bueno, otra cosa que pasa es que comparamos mucho, ¿no? Que mi hijo tiene que caminar, que tiene que hablar, que tiene que hacer, porque todos los niños tienen que hacer a cierta edad ciertas cosas. Sí. Y yo no tengo afán de que él salga del jardín realmente, que él haga su proceso educativo como debe ser y que salga preparado. Está en el jardín, estamos en clases de natación, mi hijo recibe terapia en la casa, tenemos un terapeuta excelente, es parte ya casi de la familia, lo queremos mucho porque se ve compromiso y yo creo que en eso también se basa. Si un terapeuta ve a la familia que está realmente metida en el cuento, pues él también va a hacer su trabajo bien, pero no podemos esperar que el terapeuta llegue a casa y que él haga un trabajo solo y que la familia pues no haga nada en casa, ¿no? Siempre es como un trabajo en conjunto, siempre. Y pues eso es lo que hacemos y yo trato como en este momento, tratando de sacarlo, como de llevarlo, porque pues este tema del encierro le generó mucha ansiedad y pues aparecieron ciertas cosas que no tenía. Entonces Exacto. Pues estamos en eso ahorita que ya un poco se puede salir un poco más como con las normas, pero ya estamos saliendo al jardín y eso. Sí, Laurita, esta pandemia ha afectado a todos los niños, a todos, ¿sí? Con y sin discapacidad, porque para los niños ha sido un reto absoluto el seguir encerrados. Y ahorita, pues, bueno, con todo este tema de también manifestaciones y demás, está afectando a los niños. Claro. Yo tengo 2 sobrinitas y quedas con los gases lacrimógenos y todo lo que sucedió. Ellas eran totalmente asustadas porque no habían visto esa reacción, ¿sí? Entonces estamos en un mundo que es cambiante también, donde debemos preparar a los niños también a todo lo que viene y a los jóvenes, y desafortunadamente pues creo que por eso tenemos que aprender a manejar más lo que es el diálogo, lo que es la tolerancia, lo que es la conciliación, porque definitivamente nuestros hijos son los que... Ahí sí, la frase de que los niños son el futuro de nuestro país es cierto y tenemos que nosotros como adultos también apoyarlos para que se genere un mejor país. Y el país empieza desde casa y en casa es donde tenemos que empezar a generar la paz y a generar la inclusión, como su merced bien lo dijo, y es a través de ese apoyo que le demos a nuestros hijos y con y sin discapacidad. Por eso, hoy en el programa vamos a tener varios de nuestros reporteros contándonos sobre diferentes experiencias de mujeres y de madres o que ellas tienen la discapacidad o que tienen hijos con discapacidad
y nos van a contar un poquito cómo han logrado también, superar estas barreras, y esperamos que a futuro estas barreras ya no sean tan duras de superar, sino que realmente como sociedad hagamos un cambio hacia la inclusión. Laurita, mil y mil gracias. Igual hoy nos vas a acompañar en todo el programa aquí. Cualquier comentario que desees realizar, bienvenida. Y de verdad que nos da mucho gusto y te felicitamos porque has hecho un gran logro, no solo para ti, sino también con muchas otras mamás que sé que han desarrollado un movimiento social de mujeres, de madres con discapacidad, de cuidadoras, y son estos movimientos los que también van a ayudar a que se visibilice tanto la problemática, pero social, no la de sus hijos, sino la social, en cuanto a atención en salud, en educación, en la inclusión social, en el futuro trabajo, porque necesitamos que ellos van a dejar de ser niños y serán adultos, entonces necesitamos que ellos tengan espacio en la sociedad para también laborar y formar parte, digamos, de esta sociedad. Entonces, Laurita, gracias, y bueno, te invito a que continuemos acá en nuestro programa. Aprendamos de la discapacidad. Ahora en nuestra sesión de Aprendamos de Discapacidad tenemos dos invitados muy importantes. Don Francisco Corzo, él nos va a hablar sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 6, donde hablamos de mujeres con discapacidad, porque estamos en la celebración del Día de las Mamás, y también nos va a hablar sobre la Convención frente a los principios. Esos principios de la Convención es como el principio que debemos tener frente a lo que veníamos hablando hace un ratico con Laura. Entonces, Francisco, te escuchamos para que nos enseñes acerca de la convención. Hola, para el programa Discapacidad en Acción. Hoy les vamos a hablar del artículo 6 de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, adoptada por las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006. En este artículo habla de mujeres y niñas con discapacidad, y este artículo establece la atención particular para mujeres y niñas con discapacidad en Colombia. Los estados partes o el Estado colombiano debe garantizar la protección en todos los niveles y ámbitos de la vida, los derechos en la salud, al trabajo, la educación, la cultura, actividades lúdicas recreativas, acceso a la vivienda y acceso a la justicia de las mujeres y niñas con discapacidad, garantizando que realmente toda institución que tenga la competencia de proteger a las mujeres y a las niñas con discapacidad debe ser de inmediata protección, porque es un derecho civil donde se requiere la atención inmediata para la protección de su vulneración de derechos. Por eso en este programa lo que queremos difundir es ese artículo, para que todos tengan conocimiento de que las mujeres con discapacidad y las niñas con discapacidad son sujetos de derechos en igualdad de condiciones a los demás seres humanos, y por ende hay que garantizar esa protección de sus derechos. Les habló el reportero Luis Francisco Corzo para el programa Discapacidad en Acción, líder activista, formador de formadores por la defensa y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, su familia y cuidadores. Chao, chao. Bueno, y acorde con la convención de la cual nos enseñó Francisco, pues ahora tenemos una mujer que ha sido muy importante también dentro de todo este movimiento social que también se ha generado desde la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad, y es Adela Bayona.
Adela Bayona Villamizar pues nos va a contar un poco sobre esas dificultades o bueno, cómo es el tema de la inclusión laboral de las mujeres con discapacidad y de las personas con discapacidad física, vista desde su perspectiva. Adela nos ha representado en diversas mesas precisamente de mujeres y eso ha permitido de que la discapacidad de las mujeres se visibilice a nivel gubernamental y municipal. Entonces, Adelita, cuéntanos un poquito acerca de este tema relacionado con el empleo. Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a nuestro bello programa Discapacidad en Acción. Hoy estamos hablando de otro tema importantísimo en la vida de todos los ciudadanos y es el derecho al trabajo. Y yo les voy a hablar sobre las barreras a las que nos enfrentamos las personas con discapacidad física, usuarios de sillas de ruedas para poder trabajar. Primero, son las barreras actitudinales, que son aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, estigmas que impiden y obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad de las personas a los espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad, según la Ley 1618 del 2013. Es decir, son los pensamientos más que todo de las personas, de los empresarios, que con su actitud no permiten la inclusión laboral. Porque de pronto vamos a representar para ellos un problema o porque piensan que no vamos a ser capaces de cumplir con las funciones asignadas y que con actitudes de prejuicios y de discriminaciones por parte de las personas que frecuentan los espacios y que no nos permiten realizar las actividades en estos dichos espacios. A veces estas actitudes pueden ser conscientes o no, derivadas de prejuicios contra las personas con discapacidad en el que piensan que somos incapaces o que necesitamos ser protegidos. También son las frases o los medios que utilizan los que dificultan el acceso de las personas con discapacidad a diferentes ubicaciones. Sin embargo, la barrera actitudinal va más allá que la de demostrar cómo las barreras socialmente construidas son más insuperables que las barreras relacionadas con los espacios, y que a pesar de concedernos el valor de personas con discapacidades, fue una acción muy relevante para la conquista de la ciudadanía con discapacidades cuando en la ONU nos atribuyeron este valor de personas con discapacidad, haciéndonos iguales en derechos y dignidad a la mayoría de los miembros de cualquier sociedad o país. Hay diferentes tipos de barreras de actitud, tales como la ignorancia de las capacidades de las personas, miedos, negarse a interactuar con la persona con discapacidad, percepción de inutilidad, pena y exaltación del modelo considerando a la persona como un ejemplo de superación, efecto de propagación, estereotipos, compensación, negación, justificación de la diferencia, pensando en la discapacidad como una parte faltante, entre muchos otros. Y observamos también que, por ejemplo, las barreras de actitud se transmiten diariamente en la vida de las personas con discapacidad y en la sociedad en general. Algunas pueden aparecer como una falsa idea de inclusión, como la piedad o la exaltación del modelo, muy común en los casos de charlas de motivaciones que fomentan el desarrollo personal a pesar de las dificultades. Segundo, las barreras arquitectónicas o físicas son aquellos obstáculos materiales tangibles o construidos que impiden o dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad, según la Ley 1618. Las barreras arquitectónicas son el principal obstáculo para todas las personas con discapacidad física, usuarios de silla de ruedas, y de las personas con movilidades reducidas o motoras. Y estas barreras son las que nos presentan muchas dificultades para poder trabajar.
Dentro de estas barreras está la del transporte, también con muchas dificultades para las personas usuarias de sillas de ruedas para acceder al transporte adecuado para poder llegar a un trabajo o para poder tramitar un trabajo. En una ciudad donde el sistema de Metrolínea es inaccesible, con muy pocos buses, con plataformas, pero dañadas. Y aparte de eso, esperarlo 2 horas. El sistema de taxis nos funciona solo por llamadas a las plataformas que los obligan a recoger los usuarios. Entonces, no nos queda más que rodar por la ciudad, pero que también nos toca enfrentarnos a una ciudad sin andenes accesibles. Es imposible transitar por los andenes. Entonces nos toca por las carreteras, junto con los vehículos y corriendo el riesgo de ser arrollados. Y en calles donde hay las ciclorrutas, pues es más seguro para nosotros. Estas han sido muy buenas, estas ciclorrutas para las personas usuarias de silla de ruedas. Bueno, queridos oyentes, espero les sea muy útil esta información y muchas gracias por su sintonía. Y recuerden que la belleza no es solo la apariencia física, sino tener la capacidad de ser tú misma. Sean felices, les desea Adelita Bayona. Vamos a aprovechar hoy el día porque queremos aprender más y como concientizarnos un poco más y reflexionar frente a las historias de vida de muchas mujeres. Entonces, así como la que nos contó ahorita Laura sobre su historia de vida, que aquí podíamos haber durado 1 hora hablando, pero bueno, el tiempo en la radio igual es corto. Entonces, tenemos 3 historias muy lindas. Primero, nuestro reportero Diego Jonathan Moreno le realizó una entrevista a una mujer que vive en Monterrey, México. Se llama Marisol Salinas. Ella es una mujer que tiene Asperger. Entonces, vamos a aprender cómo ha logrado, digamos, irse desempeñando a través de su historia de vida. Ella es ingeniera de sistemas. Entonces, Diego, te escuchamos a través de esta entrevista tan importante, además porque las experiencias son, en el tema de discapacidad es algo global, es mundial, no es un tema solo de nuestra región, sino es un tema que se está visibilizando en todo el mundo. Entonces, Diego, estamos contigo. Soy Diego Nathan Moreno y un saludo a todos los que están en sintonía con este programa Discapacidad en Acción. Hoy vamos a entrevistar a una mujer dentro del espectro autista, a Marisol Salinas, que es de México, vive en la ciudad de Monterrey y van a conocer su historia de vida. Bueno, Marisol, nos gustaría que nos hagas una breve presentación de ti. Mi nombre es Marisol Salinas, tengo 27 años, soy de Monterrey, en México. Ya. Soy ingeniero en sistemas. Actualmente me desempeño como administradora de servicios. ¿Qué sabes del Asperger y cómo lo descubriste? Sobre el Asperger sé que es un trastorno del espectro autista. Lo descubrí por medio de mi familia desde que era un infante. Siempre requerí mucha atención. Se pensaba que yo era autista, pero luego también, como el Asperger también es un trastorno del espectro autista, pues de ahí, también salió ese rumor al aire. Y la otra pregunta ¿es para ti el Asperger una discapacidad? Una discapacidad social. ¿Y usted desearía no tener Asperger? A veces no deseo tener Asperger, a veces lo uso como descripción básica, a veces lo uso como bandera de orgullo, a veces lo maldigo y lo pisoteo, y en esos momentos es cuando no deseo tener Asperger. Otra pregunta es, ¿qué retos ha planteado en su vida el tener un TEA? Por ejemplo, que le haya costado más estudiar o no sé, o insertarse en la vida laboral. Académicamente siempre me fue muy bien. Laboralmente creo que también, nada más la parte social es la más difícil.
aunque claro, digo, socialmente mi punto más alto fue cuando decidí estudiar la carrera de sistemas, como que en la preparatoria fue donde más afloró el síndrome de Asperger y creo que por eso, bueno, sí tuve muchos momentos difíciles. Cuando estaba en mecatrónica también sentí que era un ambiente muy competitivo, del cual me parecía muy difícil lidiar con cada ego. Y pues digamos que el Asperger es un testimonio de lo que tengo que vivir o algo así. Ya, y la otra pregunta es, ¿cómo ha sido tu vida antes y después del diagnóstico? Pues igual, nada más, o sea, desde que sé que tengo Asperger, muchos eventos de mi vida tienen sentido gracias a conocer ese otro aspecto de mí. Y ¿qué consideras así que ha sido como lo más importante que ha pasado después del diagnóstico? Lo más importante que me ha pasado después del diagnóstico, pues Sí. nada realmente. Ya, la otra pregunta es, ¿qué temas de interés te gustan? Mis áreas de interés principal, la número uno es la música, y las que están por debajo de la música son la farándula y los datos inútiles. Y bueno, ¿y tú qué has hecho por difundir o informar sobre el síndrome de Asperger? Creé un grupo de Aspis adultos de mi ciudad. Nos juntamos cada mes, y cada que me invitan de la comunidad Asperger Monterrey, pues asisto a los eventos que me invitan de esa comunidad, de ese grupo, para, digamos, informar a las demás personas sobre qué trata el síndrome. La otra es, ¿qué opina de los estereotipos que hay en los medios de comunicación sobre el autismo y el Asperger? Hay mucho que mejorar todavía, como que todavía la gente no entiende o sea, un Asperger es completamente funcional, solamente necesita, digamos, motivación para socializar con los demás. Todavía lo confunden mucho con el autismo en general. Hay mucho que mejorar. Y la otra es, bueno, este ya es un espacio para que se pueda opinar pues algo que quiera, y si quieren pues dejar un mensaje a otras personas. Soy DJ, pienso preparar una mezcla y espero publicarla pronto en YouTube y en Facebook, en mi página de Facebook. Ya. Bueno, pues de todas maneras, pues muchas gracias por su tiempo, por haber estado, por habernos regalado su tiempo para esta entrevista. Ahora contemplamos otra historia de vida de Laurita muy linda, que es de Marta Torres. Ella es abogada, es persona con discapacidad física, vive en el municipio de Barrancabermeja y ha hecho también a través de su organización y de todo el proceso grandes cambios, ¿sí? Es una gran líder. Entonces, Martica, estás completamente invitada, no solo en este espacio, sino en todos los espacios de las mujeres con discapacidad que han venido representando a nuestro país. Escuchamos entonces tu historia de vida. Es para mí todo un placer estar en este espacio de Discapacidad en Acción, un modelo de comunicación en el que la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad promueve para contar las cosas positivas de lo que es el entorno de las personas con discapacidad y otros temas también de interés especial. Mi nombre es Marta Janet Torres Gómez, soy socorrana de nacimiento, pero hace 25 años vivo en Barrancabermeja. Hoy quiero relatarles un poco la experiencia de mi vida desde mujer con discapacidad profesional y contarles que a partir de los modelos de inclusión educativa siento que podemos encontrar los verdaderos espacios o algunos de los espacios para que puedan existir la plena inclusión social de las personas con discapacidad. Hablar del tema de educación para mí es supremamente importante porque reconozco en el modelo social de la discapacidad, el cual es una construcción y a la vez un fenómeno que se da a partir de un contexto que es adverso. Y en este sentido
es necesario el empoderamiento de los grupos para impulsar el cumplimiento sostenible y pertinente de las políticas educativas. Por eso reconozco desde ahí que la variable de educación es un espacio que nos podría generar una plena inclusión social de las personas con discapacidad. Las instituciones educativas por muchos años quizás segregaron a las personas con discapacidad, no abrieron sus puertas ni sus salones, o incluso también la idea y la barrera mental que teníamos algunas de las personas con discapacidad respecto a no creernos la posibilidad de estar en las aulas de educación superior, generaban también una exclusión, pienso que se generó una exclusión mutua, pero que finalmente esto se ha ido contrarrestando y hoy encontramos que las instituciones educativas se han reestructurado o se vienen reestructurando para darnos estos espacios de formación. Y hablo de este escenario porque esa fue mi vivencia. Marta Janet ingresa a la educación superior ya siendo una adulta y empieza esa carrera con la vida, con los obstáculos que tenía el entorno, con quizás las barreras que podían existir, pero que finalmente se fueron resolviendo en la medida en que avancé mi proceso de formación. Yo estudié en la Universidad Cooperativa de Colombia de Barranca Bermeja, una institución que para esa época pues no tenía las condiciones de accesibilidad que demandaba para poder generarme allí mis procesos de formación. Sin embargo, la constancia y la misma dinámica de mi desarrollo educativo fueron tal vez generándole a la universidad conciencia de empezar a hacer transformaciones en su estructura física. Quizás solo en una oportunidad hice la solicitud de una rampa y obviamente fue aceptada esa solicitud, pero posteriormente empecé a ver transformaciones y cambios en esa institución. Y los cambios no solo fue la obra civil que se pudo desarrollar, sino también los cambios actitudinales de compañeros, del cuerpo docente, del cuerpo administrativo, que veían quizás una lucha de una persona que quería superarse. Ellos pensaban en esa lucha de una persona que quiere superarse, pero yo pensaba en que Marta Janet quería ser abogada y quería ser una líder que con su formación ayudara a transformar el entorno. Entonces estas dos miradas definitivamente fueron el foco para el desarrollo profesional el cual tengo hoy día. El estudio le da a uno posibilidades, le da herramientas, le ayuda a resolver situaciones, pero el estudio también permite y el formarse uno como ser humano le permite también desarrollar acciones en favor de su entorno. Y fue así como a partir de haberme formado en Derecho, esta formación ha hecho grandes contribuciones en mi vida y en lo que he podido desarrollar como líder social. Es así que nosotros hemos estado muy atentos y muy dispuestos en todo lo que es la normatividad de Colombia, cómo aplicarla, cómo aportar, cómo generar acciones positivas que realmente vayan transformando las realidades de muchos contextos colombianos que aún adolecen de necesidades imperiosas de transformación y podría decir de equiparación de oportunidades, ¿no? Que es nuestro lenguaje. Entonces, a partir de esta circunstancia de formación, siento que Marta Janet pudo desarrollar un pleno ejercicio o ha podido desarrollar un pleno ejercicio de su vida personal enfocada en una tarea principalísima, que es también la lucha y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad.
¿Qué se está haciendo en discapacidad? Bueno, estimados oyentes, esperamos que estén gozando igual que nosotros todas estas historias que nos han enseñado y nos van concientizando poco a poco de cómo generar procesos de cambio desde el interior de las familias para tener niños y jóvenes siendo adultos que están desempeñándose en una vida totalmente igual que las demás personas, pues teniendo en cuenta los ajustes razonables que se deben realizar, teniendo en cuenta la eliminación de barreras, pero siendo personas productivas y felices, que es lo más importante. Entonces, en esta sesión de qué se está haciendo en discapacidad, precisamente es donde tenemos que empezar a visualizar mejor ese qué se está haciendo. Y ese que se está haciendo se tiene que generar, sí desde las familias, pero también desde las diferentes organizaciones, por ejemplo, de personas con discapacidad, donde trabajamos con niños con discapacidad, pero es que no solo es el niño ni el joven, es la familia, es la mamá, y tenemos que fortalecerla. En un que se está haciendo, pues vamos a poner un ejemplo, Laurita, la Fundación Fandí, que trabaja desde la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad en el norte de la ciudad de Bucaramanga, generó una estrategia que es la Red de Mujeres de Fandí. Y la Red de Mujeres de Fandí es algo muy lindo porque ha sido también darle el enfoque a la mujer. Desafortunadamente, y tú ahorita me corroborarás si sí o si no, cuando se tiene un niño con discapacidad termina siendo la mamá del niño con discapacidad y como que se les olvida que tú eres la mujer. Así es. Sí, cuéntame Sí. un poquito de cómo ha sido esa experiencia, de ese sentimiento. Bueno, y empezando también porque la gente lo ve a uno con lástima, ¿no? Pasa uno de ser la Sí. mujer, la mujer, pues la mamá de sus hijos, a ser, ay, pobrecita, ¿cómo le toca? Y pues no, la idea no es pobrecita, sino más bien apoyarla, ¿qué necesitas? Y por lo menos en los niños con autismo pasa mucho que ellos en ciertos lugares se irritan y la gente pasa a verlos como si tuvieran algún, pues, que berrinchoso o que estuvieran haciendo algo mal, viendo que ellos no es que estén haciendo algo mal, es que su forma de comunicarse es esa, no es la adecuada, pero es la que ellos utilizan. Y la gente mira en vez de apoyar, ¿sí? Siempre he dicho que no es el dedo juzgador, hay que mirar siempre qué es lo que pasa, qué hay detrás de eso y qué hay detrás de la mamá, porque la mamá está no solamente lidiando con su hijo, sino lidiando con el resto de la gente, juzgándola y mirando a su hijo como un bicho raro y todo eso, y es un momento muy tensionante. Es terrible lo que uno pasa a mí me ha pasado en consultas con doctores, me ha pasado en lugares donde uno dice, pues si vengo a un médico es porque mi hijo necesita, o sea, no vengo acá porque mi hijo esté bien, y la gente lo mira a uno y uno dice, falta de empatía, falta de ese ponerse en el zapato del otro y decir, venga, ¿cómo estará esa señora pasándola si su hijo no se calma, si está en un lugar que él no quiere estar, pero tenemos que entrar al médico y hay que hacerlo? Y él lo está diciendo de esa manera que no quiere. Entonces eso es ahí en las personas con autismo, que es pues la discapacidad de mi hijo, es lo que yo siempre veo que las mamás vivimos como lo mismo, ¿no? Que vivimos como que nos dicen, no, pues pobrecita, le toca durísimo con ese niño, que tan grosero, que no es grosero, es que está empezando la mamá lleva un proceso con él y todavía no ha llegado al fin del proceso, y cuando llegue el fin del proceso tal vez el niño ya sea capaz de decirle, venga, no quiero ir allá, no quiero, y entonces uno ya puede hablar con él y él entienda, pero estamos empezando el proceso, y empezando el proceso es el niño gritando y la mamá diciéndole, tranquilo mi amor, tranquilo, todo está bien, a pesar de que la mamá esté derrumbada por dentro. Claro. Entonces en eso nos falta mucha empatía y mucha caridad, porque a veces no es ni siquiera que nos tengan lástima, sino que miren la persona y digan, bueno, tal vez está pasando algo, sí, pero no me voy a meter en eso. Totalmente de acuerdo, Laurita, y por eso es que aquí tenemos que fortalecer a las mamás como mujeres, ¿no es cierto? Total. Como personas, porque desafortunadamente llega un momento en el cual casi que se quita su identidad de persona, ¿no es cierto?, de mujer, y tiene que luchar contra todo eso, y no solo es en la calle, es dentro de la casa, en la familia. Los mismos familiares muchas veces. El esposo, porque desafortunadamente muchos
padres de familia cuando tienen un niño con discapacidad se Chao. van. Sí, no aguantan Exacto. no aguantan digamos que todo lo que eso aborda. La discapacidad aborda muchos temas. Digamos, en el autismo de mi hijo, yo tuve 2 años que mi hijo no dormía solamente 3 horas, y mucha gente dirá, no, terrible, pero pues es mi hijo y qué más podía hacer. Mi hijo se pegaba todo el día en la cabeza, gritaba y todo eso, y mucha gente no lo entendía, y mucha gente decía, no, pero cálmelo eso, y no entendíamos qué pasaba, porque yo tampoco entendía, sabía algo que estaba mal, pero no sabía qué pasaba. Pero era que mi hijo no tenía una discapacidad, que no sabíamos qué era, y que la gente no entendía y simplemente decía, uy, ¿qué le pasa a ese niño? ¿Sí? ¿Por qué no lo calma? ¿Por qué no lo calla? ¿Por qué no lo esto? No es que uno no quiera callarlo ni calmarlo, es que uno no sabe, no haya la manera, no, el hijo todavía no está en la capacidad de calmarse tan fácil, ¿sí? Son muchas las barreras que existen para llegar a eso. Y ahí es donde se necesita esa red de apoyo, esa red de acompañamiento, el saber a dónde puedo ir como mamá y como mujer a que me den una orientación o al menos me den un abrazo, ¿no es cierto? Sin juzgarme, sin decirme usted por qué no hace, porque esto o esto, porque además de todo es como si como mamás tuviéramos la culpa. Sí. Esa es otra sensación que a través del diálogo que he tenido con muchas de las mamás de la fundación o a través de las psicólogas, la culpa es como si fuera para toda la vida, donde no podemos sentir ninguna clase de culpa porque simplemente lo que estamos tratando de hacer es de entender precisamente la discapacidad de nuestro hijo, pero sobre todo es entender una sociedad que no abre la puerta para que el niño realmente pueda entrar. Es que ese es el problema, y para que pueda entrar la mamá. Entonces, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Algo importante son eso, las redes de apoyo, Laurita. Y por eso también invito a las organizaciones y a todos los que trabajemos con niños y con papás a que generemos esas redes de apoyo y que nos unamos los unos con los otros, porque estas redes de apoyo no solo es idea de la Fundación Fandí, no, claro que no, es una idea mundial de las redes de apoyo. Hay redes de apoyo de mujeres, hay redes de apoyo de padres, hay redes de apoyo de personas que están desarrollando precisamente esas empatías, y por eso acá encontramos espacios de redes de apoyo nacionales e internacionales que nos sirven precisamente para aprender y para sentir algo muy importante, y es que no estamos solos y que podemos entre todos hacer poco a poco cambios que necesitamos para el futuro de nuestros hijos. Y sabes, Olguita, quería agregar algo. Yo creo que es bien importante que la audiencia hoy se lleve un mensaje y nos quitemos de la cabeza que solamente las discapacidades son las que se ven físicamente. Sí, porque en Colombia pasa mucho eso. Por lo menos mi hijo físicamente no se le ve nada. Mi hijo es perfectamente, ¿sí? Es un niño que es hermoso, no porque sea mi hijo, pero físicamente es bien bonito y llama la atención. Entonces, cuando lo ven en uno de sus momentos de alteración, creen que es porque es grosero, y tenemos que quitar esa imagen de que la discapacidad es solamente lo que vemos, ¿sí? Que si vemos una persona en silla de ruedas, pues sí, que si vemos una persona con síndrome de Down, no. Hay discapacidades que aunque no se vean existen, como el autismo, como las personas con Asperger, ¿sí? Discapacidades psicosociales que en este momento están surgiendo demasiado. Y por este problema social que tenemos, vamos a tener muchos jóvenes con discapacidades psicosociales, discapacidades mentales que todas estas circunstancias pueden llevarlos a eso. No las observamos y empezamos a ver comportamientos raros en nuestros jóvenes y no sabemos cómo afrontarlos, cómo abordarlos, y muchas veces por eso cometemos errores. Entonces ahí es donde le hacemos una invitación a toda la ciudadanía que tenemos que abrir nuestra perspectiva, nuestra visión, querer aprender de todos estos temas, y por eso se ha generado este espacio de Discapacidad en Acción. Bueno, Laurita, pues el tiempo se nos ha acabado. Ha sido una hora muy, muy interesante. Tenemos un tema que quedó pendiente en el tintero, y es el tema de la inclusión educativa de los niños, porque bueno, todos los niños tienen que ir al colegio para ser felices, todos. Exactamente, y los papás tenemos en nuestras manos esa posibilidad, ¿no? Que sin miedo, porque a todos nos da miedo, que qué tal que le hagan bullying, que qué tal que esto, pero hay que soltar ese miedo y darle la oportunidad de que vayan a estudiar. Es muy importante. Perfecto, entonces por eso en nuestro próximo programa vamos a hablar de eso.
En celebración también del Día del mes y del Día del Maestro, vamos a hablar de los docentes con sin discapacidad y de los niños en sus procesos de inclusión. Entonces invitamos a toda la audiencia a que no se pierda tampoco el próximo encuentro que vamos a tener, porque vamos a hablar de inclusión educativa, pero vista también desde los mismos docentes y desde los mismos padres de familia. La frase de la semana. Bueno, Laurita, entonces, y amable audiencia, damos por finalizado el día de hoy en cuanto a nuestro programa, pero Laurita, te voy a poner así la frase del día. ¿Cuál crees que sería la frase del día? A ver, así Yo, pues, aprovechando que es el Día de las Madres, yo creo que primero las mamás tenemos que aceptar la discapacidad de nuestros hijos, que muchas veces la negamos y muchas veces queremos tapar el sol con un dedo. Uh-huh. Todo a temprana edad es mucho más factible que la rehabilitación sea una rehabilitación real. Todo a temprana edad, sin miedo y sin... la discapacidad de nuestros hijos no tiene que ser la barrera para nosotros sacarlos adelante. Es el comienzo de una historia diferente, uh-huh, que tal vez no sea fácil. Yo les digo desde el fondo de mi corazón, no es fácil. No ha sido fácil para mí, pero es posible, sí se puede. Gracias, Laurita. Gracias por abrir tu corazón aquí con nosotros, por contarnos la historia, porque es solo una historia de muchas historias de muchas personas en este país que han tenido que enfrentar, pues, parte de lo que tú has tenido que enfrentar, pero tenemos que ir mejorando. Así es. Entonces, amable audiencia, les recordamos que nos escriban a discapacidadenaccionsantander@gmail.com. ¿Para qué? Por si tienen alguna pregunta, por si quieren darnos alguna idea de otro tema que quieran conocer, si quieren participar acá en el estudio, en el programa, o si nos quieren regalar una experiencia o una historia de vida. Entonces no se les olvide discapacidadenaccionsantander@gmail.com. A todas las madres del país y en especial a nuestras madres santanderianas, un feliz Día de las Mamás, y a todas las mamás que tienen niños con discapacidad, esta celebración y este homenaje es especialmente para ustedes.